una extranjera, una viuda, una mujer sin linaje, y sin embargo, Dios la eligió para cambiar el destino de Israel y preparar el camino para el Mesías. ¿Cómo es posible que una moabita, prohibida por la ley para entrar al templo, terminara siendo bisabuela del rey David y antepasada directa de Jesús? Lo que sucedió entre los campos de Moab y los graneros de Belén no es solo una historia de amor y lealtad, es un acto de redención divina que sigue resonando hasta hoy. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás en esta historia puede transformar por completo tu forma de entender la gracia de Dios. Suscríbete para no perderte las historias más impactantes de la Biblia y comparte este vídeo con alguien que necesita ver cómo Dios elige lo inesperado para cumplir lo eterno. En aquellos días, los jueces aún gobernaban a Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. No había rey en la tierra, ni orden firme, ni temor reverente que detuviera la decadencia que lentamente se infiltraba en las tribus del pacto. El caos espiritual reinaba entre los montes y los valles de Canaán. Los santuarios estaban corrompidos, los levitas eran despreciados y las familias comenzaban a tambalearse como carpas sin estacas firmes, vulnerables ante cualquier viento. Era un tiempo de hambre, no solo de pan, sino de justicia. Y como si fuese un eco de las maldiciones antiguas de la ley, la tierra de Judá se tornó estéril. El cielo parecía sellado, y la tierra, endurecida como el corazón de los hombres. Las lluvias no caían, las semillas no germinaban, y Belén, la casa del pan, ya no tenía que ofrecer. Allí, en esa Belén marchita, vivía un hombre llamado Elimelec. Su nombre significaba «Mi Dios es rey», pero en tiempos donde los hombres ya no reconocían ningún trono divino, su nombre parecía una reliquia del pasado. Estaba casado con una mujer de alma firme y rostro sereno, Noemí, cuyo nombre evocaba dulzura, pero cuyos días pronto conocerían amargura. Juntos criaban a sus dos hijos, Mahlón y Quilión, jóvenes aún, pero nacidos en días de escasez. El corazón de Elimelec palpitaba entre la fidelidad a la tierra prometida y la urgencia de sobrevivir. La hambruna se convirtió en un látigo invisible que azotaba la conciencia, hasta que finalmente la decisión fue tomada. Partirían hacia Moab. Moab, ese nombre provocaba recelo entre los israelitas, un territorio al este del Jordán, nacido del incesto de Lot y su hija mayor tras la caída de Sodoma. Era una nación enemiga, una tierra donde se adoraba a Quemos, un dios con rostro de crueldad. Allí, los sacrificios humanos no eran extraños y las ofrendas contaminaban los altares de piedra negra. Para muchos, emigrar a Moab era una traición al Dios de Abraham. Pero Elimelec, desgastado por el hambre y presionado por la responsabilidad de un esposo y padre, eligió lo impensable: cruzar la frontera hacia la tierra maldita. El viaje fue largo y cargado de silencios. El polvo se levantaba detrás de sus pasos, mientras dejaban atrás los campos secos de Judá. Nadie sabía qué encontrarían al otro lado, pero lo que sí sabían era que Belén ya no podía sostenerlos. Al llegar a Moab, fueron recibidos con ojos extraños, pero con manos que ofrecían pan. Elimelec estableció su hogar en aquel suelo ajeno, y allí comenzaron a echar raíces temporales que se tornarían más profundas de lo imaginado. Los años pasaron y los hijos, ahora hombres, tomaron esposas moabitas: Orfa, de ojos oscuros y expresión reservada, y Ruth, una joven cuya mirada firme escondía un corazón que aún no comprendía la magnitud de su destino. Sin embargo, Moab no sería un refugio duradero. Uno a uno, los pilares de la familia comenzaron a caer. Primero Elimelec,
cuya muerte cayó como un relámpago sobre Noemí, dejándola viuda en tierra extranjera. Luego, Mahlón y Quilión enfermaron, y tras una lucha silenciosa contra sus dolencias, también murieron. En menos de una década, lo que había sido una familia de 4 se convirtió en un trío de viudas, fragmentos de un pasado que ya no existía. Noemí, ahora rodeada de tumbas y recuerdos, se convirtió en una sombra de lo que había sido. Moab, que alguna vez prometió sustento, ahora le ofrecía solo dolor. Cada calle, cada colina, cada rostro moabita le recordaba que no pertenecía allí. Comenzó a escuchar rumores. Belén, la misma ciudad que abandonó por hambre, ahora tenía pan. El Señor había visitado a su pueblo. Era como si el cielo se hubiese abierto nuevamente, pero a ella ya no le quedaban fuerzas para regresar como antes. La dulzura de su nombre parecía una burla cruel, pues todo lo que amaba yacía bajo la tierra. Moab, con su fertilidad engañosa y sus ídolos de piedra, había sido la tumba de sus sueños, pero también el crisol que forjaría un nuevo propósito. Entre la ceniza de su sufrimiento, algo germinaba, aunque aún no podía verlo. En medio de su aflicción, Noemí comenzaba a trazar mentalmente la ruta de regreso. No sabía que una de esas nueras, nacida en la tierra de los ídolos, sería el instrumento que Dios usaría para volver a encender la esperanza. El cielo estaba en silencio, pero no indiferente. Y mientras las noches de Moab seguían tiñéndose de sombras, un nuevo capítulo comenzaba a gestarse en el corazón de una extranjera. Una decisión inesperada estaba por ser tomada. Una que alteraría para siempre el curso de la historia. La vida en Moab había comenzado como un acto de supervivencia. Elimelec no cruzó el Jordán buscando prosperidad, sino escape. Cada paso hacia el este fue una confesión silenciosa de que la fe en la provisión de su Dios se había tambaleado. Aquel que llevaba en su nombre la proclamación de un reino divino caminó hacia una tierra donde ese reino era desconocido, incluso despreciado. Pero una vez instalado en Moab, y tras ver a su familia alimentada y en apariencia segura, Elimelec respiró con alivio, sin saber que aquella decisión cambiaría el destino de su descendencia para siempre. Los primeros años fueron tranquilos. Aunque el idioma era distinto y los cultos religiosos ajenos al Dios de Israel, la familia se adaptó. Noemí, discreta pero fiel a sus raíces, evitaba participar en los rituales paganos, manteniéndose apartada, como una rama verde en un bosque seco. Aún así, no podía impedir que sus hijos, expuestos a las costumbres moabitas, tomaran esposas entre las mujeres del lugar. Mahlón eligió a Ruth, una joven de carácter firme, mirada penetrante y paso sereno. Quilión, por su parte, se casó con Orfa, de hablar dulce pero con pensamientos que a menudo quedaban envueltos en el misterio. Ambas mujeres eran gentiles, ajenas al pacto de Abraham, pero comprometidas en corazón con sus esposos y leales a la casa de Noemí. Durante un tiempo, hubo paz. Las comidas en la mesa, aunque sencillas, eran compartidas con gratitud. Las risas volvían a escucharse en la casa. Aunque lejos de Belén y sus recuerdos, Noemí encontró consuelo en el cariño de sus nueras y en la esperanza de ver nietos crecer. Pero la fragilidad del consuelo humano pronto quedó al descubierto. Sin previo aviso, como una hoja que cae aún sin viento, Elimelec murió. Noemí no gritó. El dolor fue tan profundo que se alojó en su interior como una piedra pesada. El hombre que había sido su compañero en la fe y el exilio, yacía ahora en un sepulcro moabita.
Era como si su alma se hubiera fragmentado. Sin embargo, la vida siguió. Mahlón y Quilión asumieron el liderazgo de la casa con responsabilidad, y sus esposas mantuvieron el hogar unido. Pero la paz fue breve. Ambos hermanos comenzaron a enfermar. Primero fue Quilión, cuya risa se volvió suspiro, cuya fuerza se esfumó como rocío al sol. Luego Mahlón, quien siempre había tenido un temple delicado, comenzó a palidecer. No hubo medicina moabita que detuviera su deterioro. En una casa donde antes reinaban la esperanza y la restauración, ahora habitaban el luto y el silencio. Primero uno, luego el otro, fueron depositados en la misma tierra que había prometido refugio. 3 tumbas ahora marcaban la tragedia de Noemí. La mujer que había salido de Belén acompañada de marido e hijos, se encontraba ahora sola con 2 nueras extranjeras. La amarga ironía no le pasaba desapercibida. El país que alguna vez creyó salvación se revelaba como un sepulcro viviente. Sus noches eran largas, y sus pensamientos un río de preguntas sin respuestas. Se preguntaba si el Dios que prometió bendecir a los descendientes de Abraham aún miraba su dolor. Se preguntaba si las decisiones del pasado habían desencadenado una maldición. Pero en medio de esas preguntas, una pequeña chispa comenzaba a arder. Un rumor traído por mercaderes itinerantes le dijo que Jehová había visitado de nuevo a su pueblo. En Belén, decían, los campos reverdecían. Noemí no necesitó pensarlo mucho. Su corazón supo de inmediato lo que debía hacer. Moab había sido su refugio forzado, pero nunca su hogar. Ya no quedaba nada que la atara a esa tierra. Ninguna raíz viva, ninguna promesa. Una mañana, con el rostro desgastado por la pena pero con los ojos resueltos, anunció a Ruth y Orfa que regresaría a su tierra. Lo haría sola, sin compañía, sin posesiones, sin certidumbre de lo que encontraría. Pero la tierra del pacto llamaba como un eco lejano, como una canción de infancia que el alma nunca olvida. Ruth y Orfa, aún cubiertas por el velo del luto, miraban a Noemí con mezcla de temor y afecto. Ellas también habían perdido todo. Sus esposos, su futuro, sus sueños. Y ahora, Noemí, quien era para ellas madre más que suegra, hablaba de marcharse. Las 3 mujeres, unidas por la tragedia, se encontraban en un umbral. Aún no sabían que esa decisión revelaría quién de ellas seguiría el camino de lo eterno, y quién se quedaría en la comodidad de lo conocido. El sol de Moab brillaba ese día como si nada hubiese pasado. Las plazas estaban llenas, las gentes seguían adorando a sus ídolos, las risas resonaban en los mercados. Pero en un rincón apartado, 3 figuras femeninas se preparaban para romper con el pasado. El exilio voluntario se transformaría en retorno, pero no todas cruzarían el mismo camino. La mañana en que comenzaron a caminar hacia Judá, los pies de las 3 mujeres parecían llevar no solo el peso de sus cuerpos, sino el de los años perdidos, los amores sepultados y los silencios que la muerte había dejado entre ellas. Sus sandalias levantaban polvo en el sendero, pero su silencio era aún más denso que el polvo del camino. Ruth, de paso firme, no apartaba la vista de Noemí, como si en el rostro cansado de su suegra pudiese leer alguna señal sobre lo que vendría. Orfa, en cambio, caminaba con la mirada baja, sus pensamientos envueltos en los últimos momentos con Quilión, el hombre que una vez le prometió una vida que ahora solo existía en el recuerdo. No habían recorrido mucho cuando Noemí se detuvo en seco. El viento movía suavemente su manto,
y su expresión se endureció como una piedra erosionada por años de dolor. Se volvió hacia sus nueras, y con una voz que parecía haber envejecido en las últimas horas, dijo: «Vuelvan, hijas mías. ¿Por qué habrían de seguir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en mi vientre para darles esposos? Regresen a la casa de sus madres. Que Jehová tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron conmigo y con los muertos». Ruth y Orfa se miraron con desconcierto. Aquellas palabras no eran una simple despedida, eran un clamor de rendición, un intento de cortar los últimos lazos que aún unían a Noemí con Moab. Pero más que eso, eran una confesión amarga. Ella no veía ningún futuro. No creía tener nada que ofrecer. Era, ante sus propios ojos, una mujer vacía, incapaz de brindar esperanza a nadie. Las lágrimas comenzaron a brotar. Se abrazaron. Las tres lloraron como si sus almas se deshicieran una en la otra. Orfa fue la primera en hablar. Su voz temblaba, cargada de confusión. «¿Y tú qué harás, Noemí? ¿Y si llegamos a Belén y nadie nos recibe? ¿Y si somos rechazadas por ser extranjeras? ¿Qué seremos sin esposo, sin herencia, sin nombre?» Noemí no respondió de inmediato. Su rostro estaba vuelto al horizonte, hacia el oeste, donde las colinas de Judá se perfilaban como una promesa lejana. Cuando al fin habló, lo hizo sin dulzura, sin suavidad. «Aunque tuviera esperanza, aunque esta misma noche concibiera hijos, ¿esperarían ustedes hasta que fueran hombres? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la vuestra, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí». Esas palabras rompieron algo dentro de Orfa. Ella bajó la vista, se acercó y besó a su suegra una última vez. Sus labios temblaron al tocar la piel curtida por el viento y la pena. Luego, sin volver a mirar atrás, dio media vuelta y comenzó a andar en dirección a su pueblo. No corrió, no huyó, pero cada paso suyo era una rendición a lo conocido, a la lógica, a la comodidad de su cultura y su gente. Nunca más se supo de ella. Ruth se quedó quieta. No dijo una palabra. Observaba a Noemí con una intensidad que parecía desafiar el mismo destino. Entonces, Noemí le habló, con voz grave, sin emoción: «He aquí que tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú también tras ella». Pero Ruth no se movió. Dio un paso adelante. Y en ese instante, pronunció unas palabras que retumbarían más allá del tiempo, más allá de su linaje, más allá de Moab. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada. Que Jehová me castigue si algo, excepto la muerte, me separa de ti». Noemí quedó inmóvil. Esas palabras no eran simplemente promesas, eran votos, un pacto sagrado pronunciado por una extranjera. Ruth no solo elegía seguir a una mujer viuda y sin nada, elegía abrazar una fe que no le pertenecía por nacimiento, una historia que no era suya, un pueblo que tal vez la rechazaría. Y sin embargo, allí estaba, firme como una columna, declarando con voz firme que su futuro estaría unido al de Noemí, incluso si ese futuro estaba manchado de incertidumbre. El rostro de Noemí se suavizó apenas, pero no respondió. Solo siguió caminando. Ruth la siguió sin mirar atrás. El camino hacia Belén no se tornó más fácil después de aquella declaración.
El calor seguía siendo abrasador, el terreno árido, el corazón aún desgarrado. Pero ahora había algo diferente, una decisión irrevocable. En medio del polvo del camino, dos mujeres caminaban solas, pero no vencidas. Una regresaba a la tierra del pacto con el alma rota. La otra, la extranjera, marchaba hacia lo desconocido, sostenida solo por una fe que apenas comenzaba a germinar. No lo sabían aún, pero sus pasos estaban alineados con un plan mayor. En los rincones invisibles de la historia, algo comenzaba a entretejerse. Desde las cenizas de la pérdida, desde la tragedia triple, surgiría una historia que cambiaría para siempre el destino de un pueblo, y de toda la humanidad. El sendero hacia Belén no era únicamente una ruta geográfica, era un trayecto interno, profundo, donde cada paso significaba dejar atrás algo que antes había definido a quien caminaba. Para Noemí, era el retorno al lugar donde había comenzado su vida como esposa, madre y mujer de fe. Y también, el lugar del cual se había marchado huyendo del hambre, creyendo que su ausencia sería temporal. Para Ruth, en cambio, era la renuncia total, al hogar de su niñez, a sus dioses, a su identidad moabita. No traía riquezas, ni títulos, ni estirpe reconocida. Su única posesión era una lealtad que ardía más fuerte que el sol que las acompañaba. El camino era largo y áspero. Atravesaba valles secos, montañas pedregosas y regiones donde los viajeros eran poco comunes. Dormían a la intemperie, se alimentaban con lo poco que encontraban, y hablaban poco. Noemí, con la mirada fija en algún punto imaginario del horizonte, se mantenía en silencio casi perpetuo. Ruth, sabiendo que las palabras no podían restaurar lo perdido, se limitaba a acompañarla, caminando a su lado con una fidelidad que empezaba a adquirir un peso sagrado. Cada tanto, se cruzaban con pastores o caravaneros que las miraban con curiosidad. Dos mujeres solas en medio de la nada, sin camellos, sin varones que las protegieran. Eran como ovejas en tierra de lobos. Pero había en ellas una determinación que alejaba el peligro, o al menos lo posponía. Había algo en la figura silenciosa de Noemí, en su andar lento pero firme, y en la forma en que Ruth la cubría con su manto las noches frías, que hablaba de algo más grande que el miedo. Algo que los hombres no entendían, pero respetaban. Los días pasaban sin misericordia. A veces, Ruth intentaba arrancar alguna palabra de su suegra. ¿Cómo era Belén antes de la sequía? ¿Tenías amigos allí? ¿Crees que alguien recordará tu nombre? Pero Noemí no siempre respondía. Cuando lo hacía, era breve, con frases cortantes, como si el pasado fuese un cuchillo que no deseaba volver a empuñar. Era verde, decía a veces. Allí nacieron mis hijos. Luego volvía al silencio. A medida que se acercaban a Judá, los campos comenzaron a cambiar. Ya no eran secos y grises. Ahora, el trigo verdeaba en las laderas, y la cebada comenzaba a mecerse con el viento. Los primeros árboles frutales anunciaban una temporada de cosecha. Era como si la tierra que un día fue abandonada comenzara a recibirlas con brazos abiertos. Pero Noemí no podía ver belleza en ello. Para ella, cada espiga era una ironía. Había partido para evitar la muerte, y la muerte la había seguido hasta Moab. Ahora, la abundancia la recibía vacía, como si la vida quisiera burlarse de ella. Ruth, en cambio, observaba con otros ojos. Aunque extranjera, cada hoja que se abría, cada flor que nacía entre las piedras,
Era para ella una señal de que estaban entrando en una tierra distinta, una tierra que respondía a otro Dios. El Dios de Noemí. Y aunque todavía no conocía sus caminos, Ruth comenzaba a hablarle en sus pensamientos. No sabía rezar como los israelitas, pero en su interior comenzaba a levantarse un altar invisible, construido con preguntas sinceras y promesas no formuladas. Finalmente, tras días de viaje, vieron Belén a lo lejos. Encajada entre colinas suaves, la ciudad parecía dormida en su rutina, sin sospechar que dos figuras estaban a punto de cruzar su umbral trayendo consigo una historia que cambiaría su memoria colectiva. Noemí se detuvo un instante al ver las murallas y los techos. Sus ojos, por un momento, se llenaron de agua, pero no lloró. Solo suspiró, largo, profundo, como si con ese suspiro expulsara una década entera de dolor retenido. Ruth la observó en silencio. No preguntó nada. No hizo comentario alguno. A veces, el amor se expresa no en las palabras, sino en la simple permanencia. Y ella había permanecido. Renunció a su tierra, a sus dioses, a su familia, a su lengua, a su seguridad, a todo lo que alguna vez definió quién era. Lo había entregado todo sin recibir promesas a cambio. Solo por seguir a una mujer rota, que caminaba sin rumbo claro, pero que portaba el nombre del Dios verdadero. Y así fue como cruzaron los primeros límites de Belén. Algunas mujeres las vieron llegar. Se quedaron quietas en las calles, observando. Una murmuró, «¿No es esta Noemí?». La otra respondió, «La que se fue hace años, con su esposo, ¿esa es ella?». El rumor comenzó a correr como fuego entre espigas secas. Pero Noemí, al oír sus voces, no alzó la mirada. Solo dijo, sin mirar a nadie, «No me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Me fui llena, y el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué me han de llamar Noemí, si el Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha castigado?». Las mujeres callaron. El silencio fue como una sombra que descendió sobre la plaza. Nadie supo qué decir. Nadie osó acercarse. Ruth se mantuvo al lado de su suegra, sin apartarse un instante. No entendía por completo la profundidad del dolor de Noemí, pero lo compartía. Y en ese silencio, en esa llegada sin gloria ni celebración, se cerraba un ciclo, para que otro más profundo, uno divino, pudiera comenzar. Las dos mujeres entraron a la ciudad justo al inicio de la cosecha de cebada. Nadie lo sabía aún, pero con ellas también llegaba el comienzo de una cosecha espiritual que cambiaría la historia de Israel. Desde la desolación de Moab hasta los campos bendecidos de Judá, el camino del desprendimiento había sido recorrido, y lo eterno ya se estaba preparando para actuar. Las calles de Belén no habían cambiado mucho desde el día en que Noemí las había dejado atrás. Las piedras del suelo aún crujían bajo los pasos, los muros de barro y piedra se sostenían con la dignidad humilde de una aldea acostumbrada a las estaciones de la sequía y la esperanza. Las voces de los niños aún resonaban entre las casas al caer la tarde, y el olor a pan horneado se colaba entre las rendijas de las puertas abiertas. Pero para Noemí, cada rincón, cada rostro y cada sombra proyectada por el sol eran agujas que punzaban una herida que no dejaba de sangrar. Los murmullos no cesaban. Aunque los años habían pasado, la gente recordaba. Noemí había sido conocida por su buen carácter, por su fe, por su marido prudente y sus hijos jóvenes y vigorosos. Su partida,
en plena crisis, fue vista con pena, pero no con desprecio. Su regreso, sin embargo, causaba desconcierto. ¿Dónde estaban Elimelec, Mahlón, Quilión? ¿Quién era la mujer extranjera que la acompañaba? ¿Por qué su rostro ya no reflejaba la dulzura de la que hablaba su nombre? Noemí no buscaba respuestas. Tampoco deseaba compasión. Volvía sin esposo, sin hijos, sin tierras, sin herencia. Solo con una mujer moabita como compañía, un detalle que no pasaba desapercibido para nadie. Y sin embargo, fue precisamente esa mujer, Ruth, quien cargó con el peso del día a día durante las primeras semanas. Mientras Noemí se encerraba en sus pensamientos, Ruth salía a los campos, preguntaba, observaba, trataba de entender la tierra que ahora sería suya. Ella no se lamentaba, buscaba. No se rendía, insistía. Cada día que pasaba, su compromiso con Noemí se transformaba en acción concreta, en trabajo silencioso, en respeto que se manifestaba incluso en las tareas más humildes. La pequeña casa donde se alojaron estaba al borde del pueblo, una vieja construcción que apenas se sostenía, cubierta de polvo y abandono. Allí no había camas blandas ni pan caliente esperándolas. Solo paredes frías y el eco de lo que alguna vez fue un hogar. Noemí pasaba largas horas sentada, sin hablar, mirando por la ventana, como si esperara que el viento trajera de vuelta las voces que se habían apagado en Moab. Ruth, en cambio, organizaba el interior, limpiaba, cocinaba con lo poco que tenían, recogía agua del pozo. No lo hacía por obligación. Lo hacía por amor. Por una fe aún en formación, pero cada vez más sólida. Fue entonces, mientras observaba a través de la pequeña rendija de una de las ventanas, que Noemí notó algo. Las espigas comenzaban a dorarse. Era tiempo de cosecha. Y con él, se abría una puerta. Los campos pertenecían a hombres con propiedades, y según la ley de Moisés, las espigas que caían al suelo debían dejarse para los pobres, los forasteros, las viudas, como ella. Ruth, sin vacilar, se ofreció a ir. Su voz no titubeó. Permíteme ir al campo y recoger espigas tras aquel en cuyos ojos halle gracia. Noemí, sin fuerzas para discutir, asintió con un movimiento leve de la cabeza. Ruth se cubrió el cabello, recogió un manto viejo, y partió. Esa noche, Noemí se quedó sola, observando cómo el crepúsculo devoraba lentamente la luz del día. El silencio en su interior era más denso que el que llenaba la casa. Por primera vez, sintió algo parecido a temor. Ruth había salido sola, sin protección, a una tierra que no era la suya, donde el ser extranjera la convertía en blanco fácil del desprecio, del abuso, del olvido. ¿Y si no regresaba? ¿Y si su último lazo con la vida desaparecía también? En ese instante, Noemí comprendió que, a pesar de todo, aún quedaba algo que proteger. Y esa conciencia comenzó a desgarrar la capa de amargura que la cubría. Mientras tanto, en los campos dorados de Belén, Ruth caminaba entre hileras de trigo, inclinándose, recogiendo, dejando que sus dedos conocieran la tierra que aún no la reconocía como hija. Cada espiga que guardaba era más que alimento. Era una declaración silenciosa de que su historia aún no había terminado. Los jornaleros la observaban con curiosidad, algunos con recelo, otros con desprecio. Pero ella no se inmutaba. En su interior, había una fuerza que no comprendía del todo, pero que crecía. Una voz interna que le susurraba que había propósito en su andar.
No sabía que aquel campo pertenecía a un hombre justo. No sabía que sus pasos estaban siendo observados por alguien más. No sabía que Dios, en silencio, ya había comenzado a entrelazar su historia con algo más grande de lo que podía imaginar. Esa noche, Ruth regresó. Traía consigo un puñado de cebada, pero más que eso, traía señales de algo distinto. Sus ojos brillaban con la satisfacción del trabajo hecho, y en su rostro no había cansancio, sino determinación. Noemí la observó, y por primera vez en semanas, habló con tono distinto. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha tenido en cuenta. Y cuando Ruth mencionó el nombre del dueño del campo, el corazón de Noemí se estremeció. Booz. Ese nombre, enterrado en su memoria, surgió como un destello. Pariente de Elimelec, uno de sus redentores legales. En ese instante, como si un rayo cruzara las nubes, una esperanza largamente dormida despertó en el pecho de Noemí. Por primera vez, desde que pisó Moab, algo dentro de ella comenzó a revivir. Aún no lo sabía, pero el retorno, aunque amargo, era solo el comienzo de una redención mucho más profunda. El campo donde Ruth había recogido espigas no era casualidad. Era el escenario donde Dios comenzaría a tejer un futuro que ninguna de ellas habría podido imaginar. Los días siguientes amanecían con un mismo ritual. Antes que el sol terminara de asomarse por los lomos de las colinas, Ruth se cubría la cabeza, ataba su manto al cuerpo y salía en dirección a los campos. Llevaba en las manos un cesto tejido, y en el corazón una determinación que nadie podía quebrar. Desde que supo el nombre de Booz, algo en su interior había comenzado a encajar, como si los fragmentos dispersos de su historia se estuvieran uniendo en una sinfonía que ella aún no comprendía, pero que deseaba seguir. Booz, por su parte, era un hombre diferente. Riqueza tenía, sí, pero más aún tenía integridad. Era un israelita de corazón recto, un juez respetado, uno de esos hombres cuyo nombre no era solo reputación, sino reflejo de carácter. Era sabio en sus negocios, justo con sus siervos y fiel al Dios de Israel. Cuando se presentó en su campo aquella mañana y vio a la joven extranjera inclinada entre las espigas, preguntó con natural interés: ¿de quién es esta joven? El capataz respondió con respeto, pero con sorpresa evidente: es la moabita que volvió con Noemí. Llegó temprano y no ha dejado de espigar. Apenas ha descansado. Booz la observó. Había oído rumores. La extranjera que se negó a volver a su tierra, que se aferró a su suegra y decidió vivir entre un pueblo que no era suyo. El relato corría por Belén como un río entre piedras, y muchos lo consideraban un acto insólito, casi incomprensible. Pero Booz, hombre que sabía leer los actos más allá de las apariencias, vio en Ruth algo más que rareza, vio virtud, vio coraje, vio una lealtad que desafiaba la lógica. Se acercó a ella con voz amable: oye, hija mía, no vayas a espigar en otro campo. Quédate aquí, junto a mis criadas. He ordenado a los jóvenes que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que mis hombres han sacado. Ruth se inclinó profundamente. Tocó tierra con el rostro. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, siendo yo una extranjera? Y Booz respondió con palabras que marcaron un antes y un después: se me ha contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra en la que naciste, para venir a un pueblo que no conocías.
Que el Señor te recompense por tu obra, y que tu recompensa sea completa bajo las alas del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquellas palabras no fueron solo un cumplido, fueron una bendición. Ruth sintió que el manto invisible de ese Dios que aún aprendía a conocer comenzaba a cubrirla. Booz no solo la protegía en sus campos, sino que reconocía su fe, la validaba, la acogía. Desde ese día, las espigas parecían multiplicarse en sus manos. Ruth recogía con agilidad, sin descanso. Los trabajadores comenzaron a verla con respeto. Algunos incluso con admiración. Pero ella mantenía la humildad. Al final del día, cargaba su cesto lleno de cebada, lo lavaba, lo molía, y cocinaba para ella y Noemí. Nunca volvía con las manos vacías. Su esfuerzo era constante, su actitud, agradecida. Cada noche, Ruth narraba los sucesos del día a su suegra. Y Noemí, que durante semanas había vivido envuelta en su amargura, comenzó a notar los hilos del destino entrelazándose. Su mente, lúcida a pesar del dolor, veía lo que Ruth aún no entendía, la posibilidad de redención, de restauración. Booz no era solo un buen hombre, era un pariente cercano. Según la ley del levirato, él tenía el derecho, y la responsabilidad, de redimir la heredad de Elimelech y asegurar la descendencia de sus hijos. Pero la ley no obligaba, debía haber voluntad. Y Booz, aunque justo, no era impulsivo. Noemí entendía que debían moverse con sabiduría. Esperar que el tiempo de la cosecha madurara no solo los frutos del campo, sino también los del corazón. Noemí, que había sentido la mano de Dios como un peso amargo, comenzaba a sospechar que su historia aún no había terminado. Que la misma tierra que la vio partir vacía, ahora le estaba ofreciendo la posibilidad de volver a llenarse, aunque de un modo inesperado. Una tarde, mientras Ruth preparaba la harina, Noemí la observó desde la sombra del umbral. En sus ojos había una chispa que no se había visto en mucho tiempo. Una luz distinta. Y mientras las llamas del horno comenzaban a calentarse, en el corazón de la anciana surgía un plan. Uno antiguo, peligroso, audaz, pero justo. La redención, pensaba, no era pasiva. Había que buscarla. Había que extender la mano hacia ella, aunque doliera, aunque costara, aunque la esperanza se hubiera dormido por años. Y mientras los campos de Belén eran cosechados, algo mucho más profundo estaba siendo recogido en silencio, la cosecha del destino. Porque Dios, sin pronunciar una sola palabra audible, ya estaba escribiendo una historia que cambiaría el linaje de los reyes, y que preparaba el camino para el Rey de Reyes. Las semanas de la cosecha continuaron con ritmo constante. Las espigas caían, las gavillas se apilaban y los cantos de los jornaleros se mezclaban con el crujir de la hoz y el susurro del viento entre los sembrados. Ruth se volvió parte del paisaje diario del campo de Booz, no como una forastera temerosa, sino como una presencia reconocida, silenciosa y laboriosa, cuya determinación parecía más fuerte que el sol que quemaba la piel de los demás. Su figura, siempre inclinada, siempre diligente, comenzaba a llamar la atención de todos. Pero había uno cuyos ojos la seguían con otra mirada, Booz. Él no decía mucho. No se entrometía en su rutina ni invadía su espacio. Pero sus acciones hablaban. Instruyó a sus siervos para que dejaran caer espigas accidentalmente para que ella pudiera recoger con mayor facilidad. Compartió con ella comida durante el almuerzo, pan,
vinagre, grano tostado. Un gesto simple, pero que en aquellos días era símbolo de pertenencia. La sentó con sus criadas, no con los jornaleros, elevando su dignidad sin hacer ruido. Y cuando regresaba a casa, él mismo preguntaba por ella. ¿Espigó bien? ¿La trataron con respeto? ¿Mostró gratitud? Lo que en otros hubiese sido un acto de compasión ocasional, en Booz se convirtió en una constante. Sin declararlo, sin anticiparlo, se estaba posicionando como su protector. No por deber, sino por una mezcla de respeto, admiración y una afinidad que crecía con cada amanecer. Ruth no era ajena a todo esto, aunque no lo interpretaba como un cortejo. En su mundo, los hombres israelitas no solían mirar a las moabitas con bondad, mucho menos con esperanza. Ella era una viuda extranjera, sin dote, sin nombre, sin linaje. Booz era un hombre de renombre, con tierras, reputación y descendencia aún posible. Lo que él hacía por ella, Ruth lo entendía como gracia inmerecida, como un respiro divino en medio del polvo de su peregrinación. Cada noche, cuando volvía a casa con su manto cargado de espigas, contaba a Noemí los detalles del día. Pero fue una tarde en particular, cuando las palabras de Ruth hicieron que Noemí se irguiera como no lo había hecho en semanas. Ruth mencionó que Booz no solo le había dado de comer, sino que también le había dicho: «No te apartes de mis criadas hasta que termine toda mi siega». Noemí comprendió entonces que el corazón del hombre no estaba simplemente actuando por compasión. Había intenciones más profundas, señales de que Dios estaba obrando con precisión, como el orfebre que talla una joya sin error. Y con esa chispa en el alma, Noemí comenzó a pensar con claridad. Era tiempo de actuar. El momento de quedarse esperando ya había pasado. La ley de los redentores exigía que alguien cercano a Elimelech pudiera levantar descendencia en su nombre, y Booz era ese pariente. Pero él no podía dar el primer paso sin una señal. Ruth debía tomar la iniciativa, de una forma simbólica, valiente y delicada. Así que una noche, en la penumbra de su humilde casa, Noemí miró fijamente a Ruth y le dijo: «Hija mía, ¿no he de buscarte un hogar para que te vaya bien? Booz es nuestro pariente. Esta noche aventará la cebada en la era. Báñate, perfúmate, cúbrete con tu mejor manto, y baja al campo. No te des a conocer hasta que él haya comido y bebido. Cuando se acueste, fíjate donde se recuesta, acércate, destapa sus pies y échate allí. Él te dirá lo que debes hacer». El plan parecía extraño, casi atrevido, pero estaba cargado de simbolismo cultural y legal. No se trataba de seducción, sino de una declaración de intención, un pedido respetuoso de redención. Ruth, lejos de escandalizarse, asintió con calma: «Haré todo lo que me digas». Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas. La era, situada a las afueras del pueblo, era un espacio abierto donde se aventaba el grano con el viento de la tarde. Los jornaleros habían comido y bebido. Booz, satisfecho por el buen día de trabajo, se acostó junto a su montón de cebada. Ruth, oculta entre las sombras, esperó pacientemente a que el silencio se apoderara del lugar. Luego se acercó, sin hacer ruido, destapó los pies del hombre y se acostó allí, en posición de humildad y sumisión. A medianoche, Booz se estremeció y se volvió. Al notar a una mujer a sus pies, dijo con voz desconcertada: «¿Quién eres?». Ruth respondió, sin temblor: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí,
porque tú eres pariente redentor. Las palabras flotaron en el aire como una oración. No eran simplemente una petición de matrimonio. Eran una solicitud de restauración, de dignidad, de cumplimiento de la ley de Dios. Era Ruth ofreciéndose a formar parte del plan de redención, no solo para ella, sino para Noemí, para la memoria de Elimelec, y para todo lo que había quedado roto en Moab. Booz la miró en la penumbra. Su voz, cuando habló, fue suave, cargada de ternura. Bendita seas tú del Señor, hija mía. Has mostrado más bondad ahora que al principio, pues no fuiste tras los jóvenes, pobres ni ricos. No temas. Haré por ti todo lo que has dicho, porque todos en mi pueblo saben que eres una mujer virtuosa. Pero hay un Redentor más cercano. Si Él no quiere redimirte, yo lo haré, vive el Señor. Le pidió que se quedara hasta el amanecer, para evitar comentarios maliciosos. Al alba, antes que alguien pudiera reconocerlos, Booz le dio a Ruth 6 medidas de cebada, como señal de compromiso, y la envió de regreso. Cuando Ruth llegó a casa, Noemí la esperaba despierta. La anciana no preguntó por detalles innecesarios. Solo observó el rostro de su nuera y comprendió que algo había cambiado. Ruth le contó todo, palabra por palabra. Y Noemí, con la sabiduría que da el tiempo, respondió: «Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque este hombre no descansará hasta que lo concluya hoy». El protector se había revelado. El Redentor había dado su palabra. La esperanza, por fin, tomaba forma, y caminaba con paso firme hacia el cumplimiento del propósito divino. El sol apenas asomaba por las colinas cuando Booz se levantó con un solo propósito en el corazón: redimir. No era un impulso nacido de un capricho, ni un acto movido por el deseo. Era una decisión sagrada, una respuesta a un llamado antiguo que descansaba en la ley que Moisés había escrito siglos atrás. Ruth había pronunciado aquellas palabras en la era, palabras que cargaban con la carga del linaje, con la esperanza de restaurar lo que estaba perdido. Y Booz, hombre de honor, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Antes de que la ciudad despertara, se dirigió a la puerta de Belén. Allí, donde se resolvían los asuntos legales y los ancianos de la ciudad se sentaban a deliberar, Booz aguardó. Sabía que no era el único con derecho a redimir las tierras de Elimelec y tomar a Ruth como esposa. Había otro hombre, más cercano en parentesco. Un pariente cuyo nombre no se conserva en las escrituras, quizás porque el olvido fue la consecuencia de su decisión. Pero Booz no buscaba ventaja, buscaba justicia. Por eso lo esperó pacientemente, y cuando lo vio acercarse, lo llamó por su nombre. «Siéntate aquí, amigo mío». El hombre obedeció. Booz, sin perder tiempo, convocó a 10 ancianos de la ciudad, testigos respetados entre el pueblo, y les pidió que también se sentaran. Una vez reunidos, expuso con claridad: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que pertenecían a nuestro hermano Elimelec. He querido avisarte para que la redimas en presencia de los aquí sentados. Si la redimes, hazlo. Y si no, dímelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y después yo. El hombre, viendo una oportunidad de ampliar sus propiedades, respondió de inmediato: yo la redimiré. Pero Booz no terminó allí. Miró a los testigos, luego al hombre, y con la calma de quien conoce el peso de sus palabras, agregó:
el día que compres el campo de mano de Noemí, también tomarás a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. El ambiente cambió. Lo que parecía una transacción simple ahora exigía una responsabilidad mayor. No solo adquirir una tierra, sino dar un hijo a nombre de otro, perpetuar un linaje ajeno, y tomar como esposa a una mujer extranjera. El pariente vaciló. Su rostro, antes seguro, se volvió tenso. Y entonces dijo: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú mi derecho, porque yo no puedo. Aquel momento marcó el giro de todo. Según la costumbre de Israel, cuando un pariente renunciaba a su derecho de redención, debía quitarse el calzado y entregárselo al otro, como señal de testimonio público. Y así lo hizo. El hombre se quitó su sandalia y la dio a Booz, delante de todos. Booz se irguió, y su voz resonó con autoridad ante los ancianos y el pueblo que comenzaba a congregarse. Vosotros sois testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, de Quilión y de Mahlón. Y también tomo por mujer a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, y que su nombre no sea cortado de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Un murmullo de aprobación se extendió entre los presentes. Y los ancianos, con voces firmes y solemnes, bendijeron la unión con palabras que cargaban el peso de la historia. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Y tú, Booz, sé poderoso en Efrata y de renombre en Belén. Y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a Judá, por la descendencia que te dé esta joven. Así, bajo la mirada de los testigos y del cielo, se selló el pacto. No fue un pacto basado en el deseo fugaz, sino en la restauración de un linaje. Fue una redención completa, de tierra, de nombre, de dignidad. Una moabita, viuda y extranjera, era ahora esposa legal de un hombre justo en Israel. Noemí, quien había dicho que volvió vacía, recibía ahora una familia nueva. Y Booz, el redentor silencioso, se convertía en el eslabón de una cadena que llegaría hasta el trono de David, y más allá. Ruth fue llevada a casa de Booz, no como espigadora ni como forastera, sino como esposa. Los campos que ella recorrió humillada, ahora eran suyos. La mujer que había dejado su pueblo, su lengua, sus dioses, y había caminado por el polvo de Judá como una sombra, era ahora parte legítima de Israel, no por imposición, sino por gracia. La ley del Redentor, diseñada siglos antes, encontraba su cumplimiento perfecto en un acto que unía fidelidad, justicia y amor. Pero el plan de redención no terminaba allí. Algo mucho más profundo, más profético, se gestaba en el vientre del tiempo. Porque la simiente que surgiría de esa unión llevaría no solo el nombre de Booz, sino la esperanza de un pueblo entero. Y el Dios que parecía haber callado durante la amargura de Noemí, ahora hablaba, a través de una nueva generación que estaba por nacer. La noticia se esparció por Belén como el aroma del pan recién horneado que se cuela por las calles al amanecer. El acto de redención de Booz no solo fue legal, sino que conmocionó al pueblo. Nadie lo esperaba. Que un hombre influyente de Israel se casara con una moabita, una extranjera sin dote, sin nombre reconocido entre las tribus, era algo que, aunque permitido por la ley bajo ciertas condiciones, pocos se habrían atrevido a hacer. Pero Booz no era cualquier hombre, ni Ruth cualquier mujer. La decisión que se había tomado en la puerta de la ciudad no era solo una transacción de tierras o una formalidad cultural.
era el eco vivo de un plan celestial más profundo de lo que los presentes podían comprender. Los ancianos que habían actuado como testigos, regresaron a sus casas, comentando el acto con respeto. Lo que habían visto no era solo justicia, sino una manifestación de misericordia. Ruth, la extranjera, había ganado el corazón del pueblo por su nobleza, por su fidelidad inquebrantable hacia Noemí, por su forma diligente de actuar sin reclamar nada. Algunos comentaban, es más valiosa que 7 hijos. Otros murmuraban entre admiración y asombro, el Señor ha elevado a una moabita a formar parte del linaje de nuestros padres. Noemí, al enterarse de la resolución en la puerta de la ciudad, sintió que algo dentro de ella, largamente dormido, se despertaba con fuerza. Era una sensación que había olvidado, esperanza. Su rostro ya no estaba tan arrugado por la pena, ni su voz tan gastada por el lamento. Comenzó a hablar con más vida, a moverse con más decisión. Lo que había considerado una tumba emocional en Moab, ahora se convertía en un nuevo comienzo. Ruth fue recibida en la casa de Booz con reverencia. No fue una entrada ruidosa, ni una celebración pública, pero en lo íntimo, aquella unión fue sellada con gozo, respeto y un sentido profundo de propósito. Booz la trató no como una simple mujer redimida, sino como una joya rara, como una bendición enviada por Dios mismo. Desde aquella noche, Ruth dejó de ser viuda y extranjera para convertirse en esposa y heredera. Lo que comenzó como un viaje de duelo, terminaba como un testimonio de restauración divina. Y entonces, en el silencio de los días siguientes, sin que nadie lo notara aún, ocurrió el milagro. Ruth concibió. Aquella que no tuvo hijos con Mahlón, ahora sentía crecer en su vientre la semilla de una nueva generación. En su cuerpo se entrelazaban ahora 2 historias, la de Moab, su sangre, su pasado, y la de Israel, su redención, su promesa. El pueblo lo recibió con júbilo. Las mujeres de Belén, las mismas que antes habían murmurado sobre el regreso vacío de Noemí, ahora acudían a su puerta no con compasión, sino con alegría. Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor, sea su nombre celebrado en Israel. Pero no se referían solo a Booz. Hablaban del niño. El nacimiento de aquel hijo fue más que un acontecimiento familiar. Fue una declaración profética. Ruth dio a luz a un varón, y el pueblo celebró. Pero quien lo tomó en brazos, quien lo abrazó como si fuese suyo, fue Noemí. La mujer que dijo haber regresado vacía, ahora sostenía en su regazo una nueva vida. No su descendencia directa, pero sí su redención. No su sangre, pero sí su restauración. Aquel niño, nacido del vientre de una extranjera, era ahora llamado hijo por una israelita marcada por el duelo. Y fue en ese momento, con la anciana acariciando al pequeño, que las mujeres dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí. El niño fue llamado Obed, que significa el que sirve. Un nombre sencillo, pero cargado de destino. Porque Obed no sería un hombre cualquiera. De él nacería Isaí. Y de Isaí, el pastor más inesperado de las colinas de Belén, David, el futuro rey de Israel. Pero en ese momento, ni Ruth, ni Noemí, ni Booz, ni las ancianas de la ciudad sabían que lo que habían vivido no era solo una historia de restauración personal. Era un acto que se insertaba en la línea más sagrada que el mundo haya conocido. Porque muchos siglos después, en esa misma ciudad, en un establo olvidado, otro niño nacería, descendiente de Obed, de Isaí, de David, y de Ruth la Moabita. Una extranjera.
Una viuda. Una mujer invisible para el mundo, pero elegida por Dios para formar parte del linaje de su Hijo. La decisión tomada en la puerta de la ciudad no fue una simple firma ante testigos. Fue la puerta que el cielo usó para entrar en la historia humana. Una puerta que se abrió con obediencia, se selló con fidelidad, y se eternizó con gracia. La casa de Booz, que había sido silenciosa y sobria, se llenó de nuevos sonidos. El llanto delicado de un recién nacido, los suspiros maternales de Ruth, los pasos pausados pero firmes de Noemí, que iba y venía como si la vida le hubiese sido devuelta gota a gota. En aquella estancia de piedra y madera, no solo había nacido un niño, había resucitado un linaje, un apellido, una promesa. Obed, el niño de la redención, se convirtió en el vínculo viviente entre el pasado quebrado y el futuro glorioso. Las mujeres de Belén no escatimaron en palabras de bendición. Se acercaban con regalos, con aceite, con telas tejidas con esmero. No hablaban a Ruth directamente. Dirigían sus palabras a Noemí, la anciana que había vuelto vacía de Moab, y que ahora, contra toda lógica, amamantaba al hijo de su nuera con el alma rebosante. «Sea bendito el Señor», decían. «Este niño será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Porque tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y es para ti mejor que 7 hijos». Noemí no respondía con palabras. Sus ojos lo decían todo. Sostenía a Obed como si contuviera la misma promesa de Dios entre sus brazos. Lo miraba con la ternura de una madre, con el asombro de una testigo que apenas empezaba a comprender la dimensión de lo que el cielo había hecho. Su rostro, antes marchito por el duelo, ahora brillaba con una luz suave, serena. No era la misma mujer que un día dijo «llámenme Mara», porque la amargura comenzaba a disiparse como neblina con la llegada del sol. Ruth, desde su rincón, contemplaba la escena con gratitud. Ella no hablaba mucho, como era su costumbre, pero su silencio estaba lleno de gozo. En su pecho aún sentía el peso de la maternidad reciente, la transformación de su cuerpo, la entrega de su ser por una causa más grande que ella misma. Lo que había comenzado como obediencia a su suegra, se convirtió en una cadena de actos sagrados que la habían elevado desde el anonimato de Moab hasta el corazón del plan divino. Y sin embargo, en medio de aquella intimidad doméstica, algo más grande se tejía en lo invisible. Obed no era solo un hijo para Ruth, ni solo un nieto simbólico para Noemí. Era, sin saberlo, una semilla que germinaría a través de los siglos. Su existencia abría un surco en la historia que preparaba el camino para reyes, profetas, y, finalmente, para el Mesías. Obed era el puente entre el dolor de una familia y la gloria futura de una nación. El niño creció rodeado de afecto. Ruth y Booz lo criaron con sabiduría, enseñándole los caminos del Dios de Israel, inculcándole la compasión que ambos conocían bien. Booz le hablaba de justicia, de verdad, de honra. Ruth le enseñaba con su ejemplo la virtud del silencio, del trabajo, de la entrega. Noemí, aunque ya anciana, no dejaba pasar un día sin bendecirlo, sin recordarle de dónde venía, sin narrarle, con palabras escogidas y ojos llenos de recuerdo, como el dolor puede convertirse en bendición. Los días pasaron, y Obed creció. Se convirtió en un joven fuerte, de voz firme y pasos seguros. Aprendió a trabajar la tierra de su padre, a tratar con los jornaleros con justicia, a escuchar a los ancianos y a hablar con reverencia. Pero más allá de sus habilidades prácticas, había en él una madurez inusual. Cargaba con un legado que aún no comprendía del todo,
pero que comenzaba a percibir en los susurros de los ancianos que lo miraban con respeto y asombro. Este joven, decían algunos, lleva algo distinto. Es como si el cielo hubiese depositado en él una promesa. Con los años, Obed tomó esposa y tuvo un hijo, Isaí. Y cuando Isaí nació, Noemí ya no estaba. Había partido en paz, rodeada de los suyos, sabiendo que Dios había cerrado el círculo que comenzó en las sombras de Moab. Fue sepultada en paz, no como una mujer quebrada, sino como una madre restaurada. Isaí también creció, y tuvo muchos hijos. El más joven de ellos, despreciado por ser el menor, pastoreaba ovejas en las laderas de Belén. Nadie lo consideraba para cosas grandes. Pero Dios, que ve donde otros no ven, lo eligió. Su nombre fue David. El niño de Ruth, el hijo de la restauración, había engendrado al abuelo del mayor rey de Israel. Y todo comenzó con una viuda extranjera, una mujer silenciosa que espigaba cebada en los campos de un hombre justo. Todo comenzó con una decisión sencilla: no dejar sola a una anciana amargada. Seguirla. Amar a su pueblo. Amar a su Dios. Obed fue el hijo de una redención silenciosa, pero su vida fue una señal viva de que Dios nunca abandona a quienes lo buscan con corazón sincero. Porque en los vientres de mujeres fieles, aun de aquellas despreciadas, el cielo sigue sembrando los sueños de la eternidad. La historia de Ruth no se apagó con el llanto del recién nacido ni con la vejez de Noemí. Tampoco se desvaneció con el paso de los años que convirtieron a Obed en padre y a Isaí en abuelo. Su historia, al contrario, se afianzó con cada generación que heredaba no solo una tierra, sino una memoria sagrada. Porque lo que Ruth representó para Israel no fue solo una mujer extranjera integrada en un hogar judío, fue la personificación viviente de una gracia que atraviesa fronteras, que trasciende nombres, que desarma prejuicios. Moabita. Esa palabra era suficiente, en los labios de muchos, para descalificarla. Los moabitas no eran bienvenidos en la asamblea del pueblo de Dios, por mandato antiguo. Eran descendientes de una relación impura, enemigos en el camino del Éxodo, pueblo de ídolos, de altares profanos, de ofrendas humanas. Y sin embargo, de entre ese linaje despreciado, Dios escogió a una mujer. No porque fuera poderosa, no porque fuera influyente, sino porque fue fiel, porque eligió a Jehová sin necesidad, sin promesa de recompensa, sin pertenecer naturalmente al pacto. Cuando Ruth dijo a Noemí: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios», no sabía que estaba pronunciando palabras que resonarían a lo largo de los siglos. Ella no había crecido con las historias de Abraham o Jacob. No conocía los Salmos, ni el monte Sinaí, ni el arca del pacto. Lo que conocía era el rostro envejecido de una suegra herida, el lamento silencioso de una tierra extraña, y el eco de una promesa que apenas comenzaba a comprender. Y en medio de esa oscuridad, eligió caminar hacia una luz que no entendía, pero en la que confiaba. Su fe no era erudita, pero era absoluta. No se basaba en tradiciones, sino en decisiones. No en palabras aprendidas, sino en actos vividos. En un mundo donde el linaje lo era todo, donde la sangre definía la bendición, Ruth rompió la lógica ancestral y entró al corazón mismo del pueblo escogido. No como una invitada, sino como parte integral de la historia redentora. Y no fue la única. Antes que ella, Tamar, una mujer cananea, tuvo que disfrazarse para que Judá cumpliera su deber de redención. Luego Rahab, la prostituta de Jericó,
salvó a los espías y fue recibida como heredera de la fe. Y ahora Ruth, la moabita, venía a coronar una secuencia divina donde Dios demostraba, una vez más, que su gracia no se limita por fronteras, genealogías ni reputaciones. Su misericordia es soberana, y su plan se cumple a través de quien Él quiere. En los registros del libro de Ruth no se menciona que ella haya visto la coronación de David, ni que conociera las promesas mesiánicas que se harían siglos después. Ella vivió y murió sabiendo que había sido fiel a su suegra, que había sido recibida por un pueblo que no era el suyo, y que había dado a luz un hijo con un nombre nuevo. Pero el cielo sabía algo más, que de su vientre vendría el rey. La extranjería de Ruth fue redimida, no por borrarla, sino por consagrarla. No se le pidió olvidar su origen. Al contrario, las Escrituras nunca ocultan que era moabita. Porque la redención no necesita esconder el pasado, lo transforma, lo eleva, lo redime. Su nombre figura con honor en la genealogía de Jesús, el Mesías. En el Evangelio de Mateo, cuando se traza la línea que va desde Abraham hasta Cristo, se mencionan pocos nombres de mujeres. Y entre ellas está ella, Ruth, la moabita, junto a Tamar, Rahab, Betsabé y María. Mujeres marcadas por la controversia, por lo impuro según los hombres, pero glorificadas por el diseño eterno de Dios. Ella, la espigadora, fue coronada por la historia como símbolo del injerto divino. Un recordatorio de que el Mesías no vino solamente para los que nacieron dentro del pacto, sino también para los que lo abrazaron con fe. Y es que Ruth no fue solo la bisabuela de David. Fue la prueba viva de que el corazón rendido tiene más peso ante Dios que la sangre pura. Fue la antesala de una redención universal, una pista temprana de que el Salvador que habría de venir también sería llamado Redentor de los gentiles. Así, mientras la historia de Israel seguía su curso con reyes, exilios, profetas y restauraciones, en algún rincón silencioso de la memoria colectiva quedó grabado el nombre de una mujer que llegó caminando desde Moab, y cambió para siempre el linaje de la esperanza. El polvo de los siglos ha cubierto muchas historias, pero la de Ruth permanece como una semilla que jamás dejó de dar fruto. Lo que comenzó en los campos de Moab, entre tumbas recién abiertas y decisiones teñidas de llanto, terminó floreciendo en el corazón mismo del plan divino para la humanidad. Y es que la historia de Ruth no fue solo para su tiempo. Fue un eslabón profético que Dios colocó con precisión milimétrica en la cadena que llevaría hasta el Mesías. Porque de Ruth nació Obed, de Obed nació Isaí, de Isaí nació David, el rey pastor, y de la casa de David, siglos después, vendría el Hijo del Altísimo. Pero el linaje que Ruth inauguró no era solo de sangre, era de fe. De una fe que desafía culturas, rompe murallas y traspasa las categorías humanas de pertenencia. Ella no solo fue incluida en el pueblo de Israel, fue entretejida en el linaje de su Salvador. De extranjera a heredera, de marginada a matriarca, de espigadora a madre del linaje real. No hubo trompetas anunciando su entrada en Belén. No hubo profetas en las calles gritándole su destino. No hubo ángeles diciéndole que su hijo sería clave en la historia de la redención. Y sin embargo, cada paso que dio en fidelidad silenciosa resonó como un eco hasta los evangelios. Cada espiga que recogió fue una nota más en la sinfonía de la redención. Cada gesto hacia Noemí, cada palabra de lealtad, cada decisión firme en la incertidumbre, fue parte de una historia mayor que ella misma. Cuando Mateo escribe la genealogía de Jesús, no lo hace como un recuento frío de nombres.
Lo hace como una proclamación teológica. Y allí, en medio de patriarcas y reyes, entre nombres que estremecen con su peso, aparece ella, Ruth. Solo su nombre basta. No dice mucho más. No lo necesita. La historia ya se contó en su vida. Y es que Ruth representa algo que Israel mismo aprendería siglos después, que Dios no se deja encerrar en los límites del linaje ni del templo, que su redención es para el que cree, para el que abraza la verdad con humildad. Ruth fue la sombra anticipada de una iglesia que vendría de naciones extranjeras, que sería injertada como olivo silvestre, y que daría fruto para el reino. Ruth fue el testimonio silencioso de que el Mesías vendría no solo por los hijos de Abraham, sino también por los hijos de la fe. Desde Moab hasta Belén. Desde el dolor hasta la promesa. Desde la viudez hasta la maternidad. Desde el rechazo hasta la elección divina. Ruth caminó cada tramo sin saber lo que aguardaba, pero con un corazón inclinado a lo eterno. Y en ese andar, Dios la honró. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia. Pero Dios mira el corazón. Y en el corazón de Ruth, Él vio el linaje que cambiaría el mundo. En la genealogía del Salvador, no están los nombres de emperadores, ni de filósofos, ni de sabios del mundo. Están los nombres de mujeres que amaron, que sufrieron, que creyeron. Y entre ellas, se alza Ruth, la moabita, como un faro silencioso en la historia de la redención. Su legado no está grabado en estatuas, sino en generaciones. No en tronos de oro, sino en corazones redimidos. Porque cada vez que una persona cree en medio del dolor, cada vez que alguien renuncia a lo conocido por seguir a Dios, cada vez que se dice tu Dios será mi Dios, el espíritu de Ruth sigue caminando entre nosotros. Su historia no terminó en Belén. Comenzó ahí. Así concluye esta poderosa y profunda historia. Ruth, la moabita, una mujer extranjera, viuda, sin herencia ni nombre, se convirtió en madre del linaje real y pieza clave en el plan de redención del mundo. Su fidelidad silenciosa, su decisión radical de seguir a Dios sin conocerlo del todo, y su amor inquebrantable por Noemí, rompieron las barreras de la exclusión y la llevaron hasta el corazón mismo de la promesa mesiánica. Desde Moab hasta Belén, desde la oscuridad del duelo hasta la luz de la restauración, Ruth nos enseña que el destino no está determinado por el lugar de origen, sino por las decisiones del corazón. Su nombre quedó grabado no por el poder ni por la fama, sino por la fe. Y ahora, si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al compartirla contigo, te invito a que no te quedes con ella. Suscríbete al canal, porque juntos seguiremos descubriendo los secretos más impactantes y menos contados de la Biblia. Comenta tu parte favorita, o lo que más te sorprendió de esta historia. ¿Conocías la conexión de Ruth con el linaje de Jesús? ¿Qué significa para ti su legado? Y sobre todo, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que Dios puede transformar lo roto en glorioso, y que en los caminos más improbables, Él escribe las historias eternas.